¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a abordar esta condición que pues prácticamente lleva más de un año, la fortaleza del peso, el regreso del superpeso en condiciones complejas en el marco internacional, pero particularmente en este conflicto que se ha generado a partir de la política comercial de los Estados Unidos, de la política arancelaria, de las medidas proteccionistas del vecino país, y sin duda ha dejado saldos negativos en términos de las condiciones económicas de México. Eso me parece que habría que reconocer. Y no obstante, esta condición compleja que se generó en el 2025 con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues se han podido sortear condiciones, decíamos, difíciles en los fundamentales económicos. En principio habría que reconocer, y eso queda confirmado con los datos oportunos que dio a conocer el INEGI respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto del país en el 2025, en donde apunta que la estimación preliminar o oportuna es de un crecimiento del Producto Interno Bruto de México de 0.5%. Y creo que pues puede haber algunos matices en términos de los sectores básicos, pero también quedó claro que el repunte de las actividades rurales y la recuperación del sector industrial, particularmente el manufacturero, fueron clave en la recuperación económica de México. Y hablamos de recuperación por los malos augurios que se preveían para México a inicios del 2025, donde se pronosticaban por distintos analistas, por organismos incluso internacionales, de una posible recesión en México. Y bueno, eso se pudo sortear y no se evitó, diríamos, que cayera México en una recesión económica durante el 2025. Sin embargo, la creación de empleo en este año que recién terminó fue lenta. Hay avance, pero no el suficiente de los requerimientos del mercado de trabajo de México. Repito, hay pasos en esa dirección de recuperación, un poco más de 270,000 empleos generados el año pasado. Hay una nota poco favorable en términos de la inversión pública y privada. Hay un descenso prácticamente en todo el 2025 de una caída importante, relevante en la inversión pública y privada de México. Y digamos, pese a estas condiciones complejas, decíamos, los fundamentales en términos de precio favorecieron a la estabilidad macroeconómica relacionadas a la inflación, al tipo de cambio y a la paridad cambiaria. El recuento del 2025 en términos del peso, en términos de recuperación o de fortaleza con relación al dólar, fue muy significativo en el 2025. Y obviamente empieza a configurarse dos líneas en términos de política económica y de política pública entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Mientras que Estados Unidos está empecinado en mantener deliberadamente una depreciación del dólar para corregir el desequilibrio comercial, y por el otro lado para atraer inversiones o a partir de una mayor demanda, teniendo un dólar barato,
es favorable para la economía de Estados Unidos, pero también lo debilita con relación a monedas de referencia, a la canasta de referencia de países avanzados. Y de los emergentes, México sigue fortaleciendo a raíz de esta debilidad que ha mostrado en el 2025 el dólar, repito, en estas condiciones que estamos señalando. Amén de que ha habido otros factores que han debilitado el dólar más allá de las decisiones de política económica del gobierno de Donald Trump. Este marco nos hace necesariamente hacer una breve precisión respecto a este avance que ha tenido el peso, que gana espacio importante, relevante en el comportamiento a lo largo, pues estamos hablando a lo largo de más de un año. El principio podríamos establecer que durante la gestión de Donald Trump, al cierre del viernes pasado, febrero 13 de febrero del 2026, el peso frente al dólar, o el peso se apreció en un 16.5% en el periodo, en la gestión de Donald Trump. Es decir, tuvo un avance muy significativo en la paridad peso-dólar, pero sobre todo ahí queremos destacar, y habría que seguir ahondando esta percepción que se empieza a tener con los agentes económicos, con los inversionistas nacionales y extranjeros, que esta fortaleza del peso, esta posición. Fíjense, la semana pasada, el viernes, cerró el peso en 17.14 pesos por dólar, 17 pesos con 14 centavos, el valor del dólar. Y eso, pues prácticamente te pone en posiciones que no se veían desde el periodo de la pospandemia, en términos de caída relativa del valor del dólar. Y la percepción de este valor, de 17.14 centavos, el valor del dólar, pues nos da o nos refleja que se trata, el caso mexicano, de una economía robusta, con estabilidad macroeconómica, finanzas sin presiones financieras, y mejora de los ingresos de los trabajadores mexicanos. Esa es la percepción, es decir, el tener un peso fuerte genera percepciones positivas, pero también hace que la realidad económica beneficie a sectores específicos. La economía, si bien no crece en la dinámica que quisiera el sector productivo del país, los trabajadores de México y el propio gobierno federal, lo cierto es que en el 2026 apunta en otra dirección. Si no estamos esperando un crecimiento marginal de 0.5%, sino empieza a coincidir de que la economía mexicana puede estar creciendo en una tasa cercana al 2%. Ya empieza a haber nuevas proyecciones en el mes de febrero que apuntan en esa dirección. Tampoco es la tasa que en México se quisiera. En México se requiere crecimientos económicos consistentes, permanentes, de largo plazo, sobre una tasa del 3.5%. Es, diríamos, la tasa de referencia mínima para estar empujando al resto de variables económicas, sobre todo el mercado de trabajo, la mejoría de los ingresos, para recuperar la capacidad de consumo, recuperar la capacidad de inversión, hacer más eficiente el gasto del gobierno y tener impactos favorables, positivos para el desarrollo económico de México. Por eso rescato y creo que esto es lo importante, de que no es solo una lectura de coyuntura superficial la fortaleza del peso. Y habría que también que señalar
que este debilitamiento que está teniendo el dólar se va a prolongar prácticamente en el 2026. Y ese debilitamiento, repito, no por solo la coyuntura que está presentándose a nivel internacional, sino porque se tiene presiones específicas. ¿Sí? La presión de Estados Unidos es corregir su desequilibrio comercial, generar mayores capacidades internas de producción industrial, con esta complejidad que tiene lo que es las cadenas de suministro, las cadenas de abasto, sobre todo la industria manufacturera, y hace un panorama complejo para una expansión mucho más fortalecida de los Estados Unidos. Y insistimos, en este paralelo, México se empieza a fortalecer y hay nuevas señales de expansión económica para el 2026. Evidentemente que hay razones técnicas de esta fortaleza del peso, y la que hemos destacado y que hemos insistido es que el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México, el diferencial actual, estamos hablando de un diferencial de 3.25 puntos porcentuales, es uno de los aspectos que hace que inversionistas nacionales y extranjeros realicen sus inversiones en activos mexicanos, en activos financieros mexicanos. Hoy día ese flujo de recursos, de atracción de renta en activos, en renta fija y en renta variable, en el caso mexicano, pues está siendo muy productiva la inversión en pesos respecto a inversión en dólares. Pero también el flujo de recursos que provienen de otras fuentes, que es la generación de divisas. Las exportaciones es un factor muy importante. El año pasado, el crecimiento de las exportaciones, que fue más del 7%, generaron divisas importantes en esta relación comercial entre México y Estados Unidos. La inversión extranjera directa, todavía no hay dato oportuno para el cierre del 2025, pero todo indica que estaría cerrándose en los niveles de inversión extranjera directa productiva en México sobre arriba de los 45,000 millones de dólares. Las remesas, pese a esta caída que tuvieron el año pasado de una tasa de 4.6%, estos poco más de 61,000 millones de dólares es una fuente muy significativa para apoyar el consumo interno de muchas familias mexicanas y que, insisto, impacta de manera positiva a las regiones, a los micronegocios de las localidades y municipios de México. Y el turismo es otra fuente importante de turistas extranjeros que han venido aumentando la presencia en México y por lo tanto la fuente de divisas que se genera por ese concepto. Importante de dimensionar correctamente el fortalecimiento del peso por las razones que estamos comentando, pero ligado a ello, estamos observando que la tasa de interés es otro factor que contribuye a tener un panorama de rendimientos, en el caso de México, muy relevantes. Y ya decíamos, es claro que para el caso de México, la reducción de las tasas de interés no solo persigue de que se siga manteniendo estabilidad en la inflación, sino también el que haya mejores condiciones de financiamiento para la inversión productiva en México. Con eso estamos diciendo que la política monetaria del Banco de México persigue de que se reduzca la tasa de interés con prudencia en este 2026, habría que señalarlo, a lo largo de este año, pues va a ser distinto a la reducción que traíamos en el 2025. ¿Por qué razón? Porque el aterrizaje de la tasa de interés pues impacta de distinta manera el tema
de la referencia de la tasa de interés. No perdamos de vista este aspecto, porque nos parece que la tasa de interés en el 2026 va a tener pocos ajustes, diríamos prácticamente 2 ajustes para cerrar el año sobre una tasa de referencia del Banco Central, el Banco de México, sobre 6.5%. Actualmente la tasa de interés de México, en la reciente reunión del Banco de México del mes de febrero, la tasa de interés la mantuvo en 7% en el caso de México. Estados Unidos también se sostuvo en 3.75. Insistimos, estas decisiones de ser más prudentes en los ajustes de la política de tasas de interés de los bancos centrales tiene que ver con el combate a la reducción de la tasa de inflación a los niveles que Estados Unidos y México se ha establecido. La tasa de referencia o la tasa objetivo de inflación en el caso de México es de 3% y en el caso de Estados Unidos es de 2%. Va a ser posible este empuje hacia direccionar de que la inflación en el 2026 tome esos niveles. Insisto, dependerá mucho del manejo flexible que tenga la tasa de interés de referencia en ambos países. Repito, la reducción en tasas de interés en Estados Unidos y en México va a ser hacia la baja, pero muy gradual. Pero además, dimensionando el tema de los rendimientos. Los rendimientos son referencia, porque a final de cuentas, los bonos, tanto de México como de Estados Unidos, son referente importante para el tema del financiamiento de la deuda de Estados Unidos en particular, y en el caso de México, en términos del tamaño también que tiene hoy día la deuda pública, que si bien no tiene riesgos en términos del tamaño de la economía mexicana, estamos hablando de una deuda que ronda el 49.5% en respecto al Producto Interno Bruto en el caso mexicano, y la de Estados Unidos, que sí tiene presiones, porque estamos hablando de más del 122% de su Producto Interno Bruto. Y además, eso no hay que perderlo de vista, con las presiones que ha tenido, por un lado, la balanza comercial, y por otro lado, este tema de empezar a bajar operaciones de manejo de la presencia del dólar en las reservas de los bancos centrales, moviéndose hacia el oro y moviéndose a monedas alternativas que empiezan a tener, si bien no son determinantes, señales de que empiezan a presionar el tema del dólar como referente, repito, de la parte monetaria y de la parte comercial. No hay que perder de vista, porque hoy es parte del debate y del análisis que se está teniendo a nivel internacional en las políticas monetarias de los bancos centrales. El otro tema que nos parece importante es realmente en el 2026 podrán reducirse los niveles inflacionarios a las tasas cercanas a las metas de ambos países. México llegar a una tasa de 3%, Estados Unidos llegar a una tasa de inflación de 2%, me parece que tiene sus complejidades. En el caso mexicano, cerró la inflación en el 2025 en 3.69%. Es decir, todavía no se aproxima a la tasa de 3% y hay presiones internas que es muy probable se mantenga ese nivel en el 2026. Es decir, la tasa, el poder reducir la tasa de inflación a 3% en este 2026 creemos que va a ser complejo. Vamos a tener niveles muy próximos al 4%.
Y en el caso de Estados Unidos hay malas señales. Ya en enero de este año nuevamente la tasa de inflación en aquel país fue de 3%. Y cuando vemos la lectura de la tendencia de la tasa de inflación en Estados Unidos, esa fue una de las líneas más recientes en el comportamiento de la tasa de inflación. Es decir, se está aproximando más hacia 3% y un poco arriba de ese 3% en el 2026, lo cual junto con, digamos, una caída de la generación de empleo no agrícola en los Estados Unidos, es un referente que preocupa al sector productivo de los Estados Unidos y sin duda pues preocupa al gobierno de ese país. No es fácil hacer un aterrizaje suave, estable, con dirección de los precios, porque hay muchísimos factores que tienen que ver con ese efecto. Ya hemos señalado, una parte importante de manejar una política cambiaria, en el caso del dólar, depreciándolo para hacer correcciones macroeconómicas, pues impacta negativamente en el poder de compra de los consumidores en Estados Unidos. El comprar afuera, evidentemente, se hace más caro en bienes básicos en el consumo familiar de Estados Unidos. Eso es un impacto que poco favorece las condiciones sociales, políticas y económicas del gobierno de los Estados Unidos. Y no olvidemos que viene un proceso electoral en el 2027 que puede tener en el ánimo de la población de ingresos medios efectos desfavorables en términos de decisión política en las intermedias de los Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa que observamos en el caso mexicano? En el caso mexicano, si hablamos puntualmente de la fortaleza del peso, estamos previendo que la paridad del peso respecto al dólar estaría cerrando en números redondos sobre los 18 pesos por cada dólar. Una condición muy favorable en esta llegada, en este sostenimiento del fortalecimiento del peso mexicano. Y repito, con percepciones muy favorables para los fundamentales económicos de México. En ese sentido, también la política de tasas de interés del Banco de México, particularmente en este 2026, va a ser prudente y la reducción ya no va a tener los ritmos que observamos en el 2025. La línea sobre la tasa de interés de referencia va a andar, como lo comentamos, al cierre de este año sobre 6.5%. Sigue siendo alto, eso habría que señalar. El costo del fondeo en el caso mexicano por activos financieros evidentemente sigue siendo alto. La tasa de referencia debería aproximarse cada día más próxima a la tasa de inflación y tener tasas de referencia de fondeo sobre la línea del 4%. Eso sería más razonable que la que tenemos actualmente al 7%, y con la intermediación o el costo de intermediación financiera de los bancos encarece más. Y eso me parece que es una de las políticas económicas y financieras que el Banco Central tiene que estar persistiendo. Y el tema de la inflación, insistimos, la tasa de inflación que hemos estimado al cierre de este año es sobre la línea del 4%, que habría que estar atentos y a estar analizando estas tres conductas que estamos planteando en los precios fundamentales de México. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir compartiendo este tipo de análisis para dar señales importantes en la toma de decisiones a nuestros seguidores de Ecoeconómico. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico
el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.